peso, hablamos de un exceso de tejido adiposo, ¿ya? Entonces yo puedo tener personas en índice de masa corporal normal, pero su composición puede ser más delgada. A ese punto enfocamos el término de obesidad, ¿ya? Que genera o se produce por determinantes genéticos, ambientales y conductuales, ¿no? Porque uno determina qué es lo que va a comer, ¿correcto? Por ejemplo, la gran mayoría me imagino que ha venido cenando, ¿verdad? No, nadie, ya. Entonces todos cenan después de las clases teóricas del curso que entonces, esa conducta conductual de qué momento ceno, no ceno, qué elijo para cenar, por ejemplo, algunos van a elegir un pan con una hamburguesa, ¿no? El otro una salchipapa, el otro una pizza, el otro una pechuga de pollo con ensalada. Entonces, ese determinante conductual es importante porque depende de ello que yo voy a ir adquiriendo de peso en el tiempo, ¿no? Ambientales, ¿no? Genéticos, predisposición de tener ya obesidad, que interactúan entre sí y que resultan en múltiples complicaciones, ¿no? Decimos que la obesidad genera un riesgo de múltiples enfermedades que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Cuyo tratamiento que busca mejorar la salud general y la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, buscamos que este paciente con obesidad no termine siendo diabético, por ejemplo, ¿no? No termine desarrollando hipertensión, por ejemplo, dislipidemia, etc. ¿Okay? Entonces hay que evitar todas estas complicaciones secundarias a la obesidad, ¿ya? Entonces cuando hablamos de obesidad vamos a ver de que ha aumentado drásticamente en los últimos 30 años, ¿no? Crisis de salud pública mundial, porque después de la pandemia del COVID hemos tenido mucho incremento de pacientes con obesidad, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tenemos muchas personas con obesidad en el ambiente, ¿no? Estimaciones mundiales sugieren que 500 millones de adultos padecen obesidad en todo el mundo, ¿no? Ya, entonces, probablemente en los años que vienen vamos a tener mayor población obesa. Y la obesidad y sus complicaciones generan una enorme carga en los costos sociales. Significa que cuanto más pacientes obesos tengamos, más complicaciones van a tener y más enfermedades crónicas vamos a ver, ¿no? Más diabetes, más hipertensión, enfermedades como dislipidemia, prediabetes, resistencia a la insulina, que va a generar costos sociales, ¿no? A nivel de nuestro sistema de salud pública. Entonces tenemos que prevenir la obesidad, ¿no? Entonces, ¿de quién es trabajo prevenir la obesidad? Desde nuestro primer nivel de atención, y es donde ustedes van a ir a trabajar, ¿no? El primer nivel de atención. Entonces tenemos que identificar qué pacientes tienen obesidad, qué pacientes tienen sobrepeso, y en ellos poder actuar para prevenir estas complicaciones que muchas veces ya no tienen cura y solamente se controlan, ¿no? Cuando hablamos de ganancia de peso, ganamos de peso ¿por qué? Porque todos tenemos una homeostasis energética, ¿no? Entonces el gasto energético está representado ¿por qué? Por el metabolismo basal. Por ejemplo, ahorita todos gastamos energía por nuestro metabolismo basal, ¿no? Que es el 60%. Y la energía necesaria para la actividad física voluntaria e involuntaria es el 20%. Por ejemplo, si yo cojo un lapicero, estoy gastando energía, ¿no? Involuntariamente, porque no es que yo quiera hacer un ejercicio. ¿Estamos? Por ejemplo, su compañera se agachó para solucionar lo del enchufe, también está gastando energía involuntariamente, no es porque quiera hacer ejercicio, ¿no? Pero tiene que solucionar un problema y estamos en movimiento. Yo estoy moviendo la mano, también estoy gastando energía, ¿correcto? En cambio, voluntariamente implicaría que alguien haga actividad física, por ejemplo, salir a correr en las mañanas, ir al gimnasio. ¿Quiénes van al gimnasio? ¿Nadie? Nadie, ya. Entonces, esas serían actividades físicas voluntarias, ¿no? Porque tenemos que gastar todo lo que consumimos, ¿ya? Y el efecto térmico de los alimentos. Cuando comemos también hay un gasto energético del efecto térmico. Si mi ingesta de calorías es mucho mayor que mi gasto calórico, ¿qué voy a generar? Un aumento de peso. Si es que mi ingesta calórica es menor que mi gasto calórico, voy a producir una pérdida de peso. Entonces, todo depende de lo que ingiero y lo que gasto. Si gastamos menos y comemos demasiado, vamos a subir de peso, ¿ya? Entonces, es lo que los pacientes muchas veces no entienden, ¿no? Porque dicen, nadie en mi familia tuvo diabetes, pero yo soy el primero en ser diabetes. ¿Por qué me habrá dado diabetes? Me preguntan. Cuando le preguntan, ¿cuánto fue su peso máximo? Te dice 120 kilos antes del diagnóstico de diabetes. ¿Y cuánto talla, señora? 1,50 m. ¿Okay? Y pregunta por qué le dio diabetes, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque el médico del primer nivel de atención, que por ejemplo le vio a esa paciente que tuvo una faringitis por ahí, una infección urinaria, una jeca, no le importó la obesidad. Trató su jeca, trató su infección urinaria, trató su faringitis, pero no previno las complicaciones por el exceso de peso. Entonces, a eso tenemos que apuntar en nuestro primer nivel de atención, ¿no? Bajar de peso a esta paciente, identificarla cuando viene por la faringitis y por infección urinaria, porque muy pocos pacientes vienen por el exceso de peso. Ahora hemos tomado un poquito más conciencia después de la pandemia, ¿no? Que muchos pacientes acuden a consulta por el exceso de peso, pero antes era mucho menor, ¿no? Que un paciente acuda a la consulta porque solamente subió de peso, ¿ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El cuerpo es como un basurero, ahorra todo lo que no puede gastar. Entonces, si yo ingiero una hamburguesa, ingirí una pizza,
donas, todo lo estoy ahorrando. Solo voy a gastar lo que necesito para ese tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, ustedes siendo estudiantes de medicina no hacemos actividad física, ¿no? Entonces tenemos una vida sedentaria, sabiendo que es importante el ejercicio. Entonces imagínense las personas que no tienen conocimiento de ello. ¿No? Cuando hablamos de la fisiopatología de la obesidad es importante tener en cuenta esto, ¿ya? La vía anorexigénica y la vía orexigénica. Cuando yo diga anorexigénica, la vía aferente viene a ser la leptina, que es la hormona de la saciedad. ¿Okay? Entonces, si la pregunta del examen fuera, ¿cuál es la hormona de la saciedad? Es la leptina. En la vía central es el famoso PON y en la vía aferente el parasimpático. Y la vía orexigénica, la vía aferente es la grelina, que es conocida como la hormona del hambre. Entonces, si la pregunta es, o le preguntamos en la práctica, ¿cuál es la hormona del hambre? Es la grelina. ¿Okay? Esa en la vía central es el RGP, el ARP, y en la vía aferente el simpático. ¿Ya? Entonces, la hormona de la saciedad es la leptina. Entonces, por ejemplo, ahorita todos debemos estar con grelina aumentada, ¿no? Cuando yo ya cené, ya les voy a decir que igual va su teoría, van a tener que venir cenando, porque no podemos cenar muy noche, y eso lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿ok? Entonces, la gran mayoría que no ha cenado, la hormona de la grelina debe estar aumentada, ¿verdad? En cambio yo, en mi caso que ya cené, la leptina es lo que está activada, porque ya estoy llena, saciada, correcto. Entonces ya no tengo hambre, como diferencia de ustedes que están con la grelina alta porque quieren comer. Entonces, por ejemplo, ahí su compañera le ve que estaba comiendo algo. Entonces, ella, por ejemplo, su grelina, ahorita que ya comió, ya debería estar disminuyendo y la leptina activándose, ¿no? ¿Okay? Porque ya debe estar saciada, ¿ya? Entonces, no olvidemos esas dos hormonas importantes. ¿Qué otras hormonas son importantes para estimular la ingesta alimentaria? Aparte de la grelina, que es un péptido producido en el estómago y en el duodeno, que es un ligando endógeno del receptor del secretagogo de la hormona de crecimiento. ¿Qué más? Estimula la secreción de esta hormona de crecimiento, aumenta la ingesta de alimentos, o sea, quiere que comas algo, y sus concentraciones aumentan antes de una comida. Pero si yo comí, se suprime, ¿no? Y se produce la distensión gástrica. En el caso del neuropéptido Y, también es uno de los estimuladores de la ingesta de alimentos más potentes. Entonces, si les pregunto cuáles son los estimuladores de la ingesta alimentaria, tienen que mencionar grelina, neuropéptido Y las otras, que la hormona concentradora de melanina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la norepinefrina y la orexina A y la orexina B, también llamadas hipocretina. ¿Ya? O sea, todos esos son los mediadores o estimuladores de la ingesta alimentaria. Pero a su vez todas estas se van a suprimir cuando se activen las hormonas de la saciedad, que son las hormonas que inhiben la ingesta alimentaria, ¿no? O sea, esto ya para todos los que ya han comido. GLP-1, liberada por las células del tracto gastrointestinal, ¿no? Que tiene un papel importante en la homeostasis de la glucosa y reduce el hambre, aumenta saciedad y ralentiza el vaciamiento gástrico. Entonces, si yo tuviera un mecanismo que fue, o un medicamento que fuera un agonista de GLP-1, sería un buen medicamento para el tratamiento de la obesidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el GLP-1 te produce saciedad. Entonces, si yo en el medicamento le estoy aplicando GLP-1, le produciría saciedad, el endurecimiento del vaciado gástrico y podría reducir de peso. Entonces, cuando hablemos de tratamiento de la obesidad farmacológico, van a ver que hay medicamentos que son agonistas de GLP-1, ¿ya? Que son un tratamiento para la obesidad. Entonces, todo se desencadena de la fisiopatología, ¿ya? El CCK induce la saciedad y retrasa el vaciamiento gástrico. El péptido YY suprime la ingesta de alimentos en sujetos delgados y obesos. Entonces, todos estos son nuestros inhibidores de la ingesta alimentaria, ¿no? Se activarán cuando comemos. Por ejemplo, todos cenando después se van a activar todos sus inhibidores de la ingesta alimentaria. Entonces, cuando hablamos nosotros de obesidad, ustedes ya probablemente han escuchado del famoso índice de masa corporal, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal es un dato antropométrico muy antiguo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene su clasificación. Entonces, nos dicen, si el índice de masa corporal que se calcula kilos sobre metro al cuadrado, que es la talla, ¿no? El peso sobre la talla en metros al cuadrado, lo normal sería entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9. Y si tengo un índice de masa corporal entre 30 y 34.9, hablaríamos de una obesidad grado 1. Si estoy entre 35 y 39.9, obesidad grado 2. Y más de 40, obesidad grado 3. Entonces, todos los pacientes que vayan viendo en consulta, en sus prácticas, tienen que calcular ustedes su índice de masa corporal, ¿no? Porque puede venir un paciente por hipotiroidismo, puede venir un paciente por dislipidemia, puede venir un paciente diabético, pero en todos tenemos que enfocar desde el punto de vista de si tiene sobrepeso o obesidad también, ¿no? Para enfocar este punto, esta patología, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la clasificación del índice de masa corporal, si ustedes se han dado cuenta, es un índice
o es un dato antropométrico, ¿no? O sea, solamente te dicen cuánto de exceso de peso tienes para la talla correspondiente. Pero si, por ejemplo, yo tuviera un índice de masa corporal que está en 26, pero este paciente de 27 le realizo un examen adicional y veo que su porcentaje de grasa corporal es en exceso, entonces estaríamos hablando no de obesidad, ¿no? Porque según tu dato antropométrico solo tiene sobrepeso. Entonces por eso va más allá el punto de la definición de obesidad, porque les había comentado que depende mucho de la cantidad de tejido adiposo, ¿no? La definición de obesidad es exceso de tejido adiposo. Entonces tenemos datos que indirectamente nos permiten valorar si tenemos o no obesidad, y es el famoso término de obesidad abdominal, ¿no? Entonces el perímetro abdominal es un buen punto para valorar en los pacientes, ¿no? En mujeres, cuando hablamos de obesidad abdominal, cuando es mayor o igual a 80. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una persona con índice de masa corporal en 28, pero a esa persona le mides el perímetro abdominal siendo mujer y tiene 102. Entonces hay demasiada grasa a nivel abdominal, ¿no? Entonces igual su riesgo para esta paciente de desarrollar otras enfermedades también va a ser alto, ¿no? ¿Okay? Tenemos pacientes varones, mayor o igual a 94, hablamos de obesidad abdominal en el caso de los varones. Entonces el perímetro abdominal es otro valor, otro dato que tienen que obtener en su examen físico de la paciente. Y esto era lo que les comentaba, ¿no? Producto de que el índice de masa corporal es un dato antropométrico, se crearon otras formas de valorar el exceso de tejido adiposo. Y se creó la famosa impedancia eléctrica, ¿no? A través de la impedancia eléctrica podemos valorar la composición corporal de una persona. O sea, ya no solo importa cuánto de peso en exceso tiene la persona para su talla, sino saber cuál es la composición corporal de esa persona. Entonces, muchas veces lo habrán visto esto en los gimnasios, en la evaluación, o en una consulta de endocrino, o una evaluación nutricional. Entonces, lo que van a darnos son gráficas, ¿no? Que son los gráficos que ustedes ven en la parte inferior. Entonces, ¿qué dice en el gráfico? Por ejemplo, tenemos esta zona de aquí, que es un análisis de la masa magra, y esto es un análisis de la grasa segmental. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene un montón de grasa en la zona del abdomen, ¿no? En la zona de los miembros inferiores es normal, y en la zona de miembros superiores es alto, en grasa segmental. En masa magra, doctora, significa masa muscular, ¿no? Es normal en miembros superiores, es normal en abdomen, pero miren en miembros inferiores, es súper bajito. O sea, no tiene masa muscular en miembros inferiores, pero tiene un exceso de grasa en abdomen y en miembros superiores. Entonces, esta persona probablemente se vaya a quejar de que no hay mucha fuerza en los miembros inferiores, ¿no? Porque no tiene mucha masa muscular. Entonces, ¿cuál sería nuestro actuar en esta persona? Que gane masa muscular y que queme la grasa que tiene en exceso en perímetro abdominal y miembros superiores, ¿no? Entonces, con eso trabajamos en función de la alimentación y de una actividad física adecuada en el paciente, ¿no? Entonces, es muy importante la composición corporal más allá de ese dato antropométrico que nos da el índice de masa corporal, ¿no? Por eso es importante. Mucho le pedimos bajar de peso al paciente, pero muchas veces los médicos utilizamos medicamentos que les hacen ganar de peso al paciente, ¿no? Por ejemplo, mis pacientes con diabetes, generalmente muchos de ellos tienen exceso de peso, ¿no? Sobrepeso, obesidad, pero son pacientes que tienen complicaciones, por ejemplo, neuropatía diabética. Entonces, este paciente que le das gabapentina, que es lo que normalmente utilizamos para neuropatía diabética, y nos lo da el CIS, ¿no? Entonces, si usamos gabapentina, por ejemplo, ¿está en la lista de ganancia de peso? Sí, ¿no? La gabapentina produce incremento de peso. ¿Qué otros medicamentos? La olanzapina, por ejemplo, quetiapina, por ejemplo, que utilizan muchos pacientes. ¿Qué más tenemos? La gabapentina que les había comentado, la risperidona, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, ¿no? Que utilizan sus medicamentos y luego empiezan a subir de peso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pioglitazona, glimepiride, ¿no? Que es un boom años anteriores, las sulfonylureas, ¿no? Entonces vamos a ver que también le puede incrementar de peso al paciente. ¿Qué más? La sitagliptina y los glucocorticoides, ¿no? Amitriptilina también. La amitriptilina también lo utilizamos para neuropatía diabética muchas veces. Entonces le pides al paciente bajar de peso, pero le estás dando gabapentina, le das un glibenclamida y le das su amitriptilina. Entonces no te va a poder bajar de peso, ¿no? Y encima le das la insulina. Ya. Entonces, poco probable de que este paciente, así coma sano, haga actividad física, baje de peso. Es por ello que cuando hablemos de diabetes, vamos a ver que el enfoque ahora del paciente para buscar un control del diabético ya no es glucocéntrico, ¿no? O sea, no solamente buscamos bajar los niveles de glucosa al rango objetivo, sino también es bajarlo de peso, proteger su corazón, proteger el riñón. Entonces es un enfoque holístico. Entonces, por eso ya muy pocos colegas utilizan sulfonylureas en pacientes con diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de tener efectos adversos, no tiene mucho beneficio en el paciente, a diferencia de otros medicamentos que tenemos, y encima lo suben de peso. Entonces, si tienes un obeso diabético mal controlado, la mejor opción no sería una sulfonylurea, ¿no? Pero es lo que van a tener en su primer nivel de atención. Y van a ver probablemente utilizar
muchos pacientes ese medicamento, ustedes lo van a indicar. Pero no se olviden, sube de peso, ¿no? Sube de peso, ¿ya? Entonces, si le piden que esté bajando de peso, no va a poder el paciente probablemente. Y los medicamentos que producen pérdida de peso tenemos, o que te producen una cierta pérdida de peso, es metformina, pero a pesar de que metformina esté en esta lista de pérdida de peso, es un medicamento que no es un tratamiento farmacológico aprobado para la obesidad, ¿no? O sea, si les preguntaran, ¿la metformina utilizamos como tratamiento farmacológico para el tratamiento de la obesidad? No. ¿Ya? Y esto es un mito, ¿no? Porque muchas veces van a ver en TikTok, en Facebook, o los mismos pacientes te van a decir, ¿no? Doctora, ¿por qué está, ustedes les preguntan, ¿no? ¿Por qué está tomando metformina? No, porque algún médico me dijo que me va a bajar de peso, ¿no? O me dio como tratamiento de la obesidad, ¿no? O me dijeron de que lo tomara para reducir un poco mi porcentaje de grasa, ¿no? O sea, hay mucha difusión como que metformina te bajará de peso, pero no es un tratamiento para bajar de peso, ¿ya? Lo usamos en resistencia a la insulina, en prediabetes, en diabetes, pero no es un tratamiento farmacológico para bajar de peso. ¿Qué más te puede bajar de peso? GLP-1, topiramato, acarbosta, exenatide, bupropion y fluoxetina. Pero en cambio todos los de la otra lista te suben de peso. Entonces ya vamos a ir viendo cuando hablemos de tratamiento farmacológico cuáles te bajan de peso y cuáles son los fármacos aprobados para bajar de peso. Entonces, ¿qué complicaciones me da el exceso de peso? Síndrome metabólico, ¿no? Prediabetes, que es una enfermedad que normalmente muy pocos lo diagnosticamos a tiempo, porque a veces el paciente, como les digo, a consulta no viene solo por el exceso de peso, ¿no? A veces viene por otra patología, pero le encontramos el exceso de peso, por ahí valoramos si es que tiene signos de resistencia a la insulina, buscamos signos adicionales, pedimos glucosa y recién hacemos diagnóstico de prediabetes, ¿no? ¿Ya? Pero no da síntomas floridos la prediabetes, es que por eso generalmente los pacientes no acuden por ahí, ¿no? A consulta, ¿ya? Los pacientes diabéticos, que normalmente la sintomatología es muy clásica, ¿no? Que vamos a ver cuando hagamos diabetes, dislipidemias, hipertensión, enfermedad cardiovascular, mortalidad por enfermedad cardiovascular, hipogonadismo masculino, infertilidad, ¿no? La obesidad también genera infertilidad, ¿no? Vemos muchos pacientes que tienen deseo de concebir, tanto parejas, pero viene el esposo con obesidad, por ejemplo, ¿no? La paciente mujer con obesidad. Entonces, la obesidad, por ejemplo, una pareja que desea concebir, no sería una mejor opción o la mejor forma de entrar al embarazo en obesidad, ¿no? Porque te generaría un mayor riesgo, como ya ven gineco, ya van a ver, ¿no? Preeclampsia, ¿qué más? Diabetes gestacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tratar de llegar a ese momento de la maternidad, tanto mujeres como varones, en la mejor condición posible, ¿no? Enfermedad del hígado graso no alcohólico, hepatitis no alcohólica, que es el famoso hígado graso, los osteoartritis, las incontinencias urinarias al esfuerzo. ¿Qué más tenemos? ERGE, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen con enfermedad de reflujo gastroesofágico por la obesidad, ¿ya? Se asocia mucho a ello, depresión también, apneas obstructivas del sueño, asmas y enfermedad reactiva de las vías aéreas. Entonces hay muchas complicaciones, estas más o menos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? 14 de las tantas complicaciones que existe producto de la obesidad. Entonces, si ustedes esto le mencionaran a su paciente tomaría mayor conciencia de que tiene que bajar de peso, ¿no? Si no va a terminar teniendo diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces son una serie de complicaciones que te puede producir la enfermedad. Entonces cuando hablamos de obesidad, muchas veces el paciente viene, ¿no? Con la faringitis, a la consulta de primer nivel de atención, viene con obesidad y tú le comentas que tiene riesgo de múltiples complicaciones, pero el paciente te dice, pero doctora, yo no siento nada. Una vez al año yo me hago mi chequeo y en mis exámenes de laboratorio todos me han informado que todo está bien. Entonces, ese es el paciente obeso metabólicamente normal. O sea, ¿significa que nunca le va a pasar nada? No, no. Sino que está en el estadio, ¿qué estadio estamos? En el primero, estadio C. O sea, es el paciente metabólicamente normal. No hay signos de factores de riesgo relacionados, no hay síntomas psicológicos, no hay limitación funcional. O sea, el paciente se siente bien. Por eso te dice que el gordito es el que está sano. El que está delgado es el que está enfermo, ¿no? Que es el famoso, lo que famosamente comentan las abuelitas, ¿no? Entonces ese paciente se siente bien y te dice, bueno, no, yo no tengo nada, estoy metabólicamente normal, todos mis exámenes salen normal y está bien. O sea, y sigue haciendo lo mismo, ¿no? ¿Okay? Porque no toma conciencia. Entonces hay que decirle de que hay un estadio de Edmonton, según el sistema de estadiaje de obesidad de Edmonton, un estadio 0, donde tú no vas a tener ningún signo, ni limitación, ni síntoma, ¿ya? Te saco tus exámenes, sale todo normal. Y el estadio 1 es el paciente que tiene ya factores de riesgo subclínicos, ¿no? Tiene síntomas físicos leves, ¿ya? Ese paciente que, por ejemplo, tiene 35 años, tiene una obesidad grado 2 y ya viene con un poquito de dolor en la rodilla, ¿no? O un dolor en la espalda, ¿ok? O viene con signos de resistencia a la insulina, ya, ¿no? Acantosis nigricans, acrocordones, ¿no? ¿Qué más va a tener? Síntomas psicológicos leves, ¿no? Ya le
cuesta, por la limitación que tiene, le fastidian el trabajo, etc., ¿no? Entonces hay algún tipo de sintomatología adicional por ahí. Un deterioro leve del bienestar, ya tu paciente va a tener un deterioro. En el estadio 2 tiene una comorbilidad establecida, ¿no? Ya le diagnosticaron de diabetes, por ejemplo, con la obesidad que requiere una intervención médica, ¿no? O síntomas psicológicos moderados asociados a la obesidad, una limitación funcional moderada, actividades cotidianas. En el estadio 3, el paciente tiene daño a órgano blanco significativo. O sea, ya le dio diabetes, ya le falló el riñón, ¿no? Ya hay un daño de un órgano, la retina, ya tiene retinopatía diabética, etc. Síntomas psicológicos significativos o deterioro significativo del bienestar, porque obviamente al tener una enfermedad crónica con complicación, ya no creo que se sienta tan bien el paciente, a diferencia del estadio 0. Y en el estadio 4 hay un daño severo potencialmente terminal, ¿no? Por ejemplo, tuvo diabetes, se dañó el riñón, hizo su nefropatía diabética y ya está en su enfermedad renal terminal y requiere terapia de hemodiálisis. Entonces hemos ido pasando los años, obviamente que no se va a dar en un mes todo, ¿no? Entonces, pero lo que el paciente pensaba de que no podía generarle complicaciones, termina teniendo un daño severo potencialmente terminal, ¿no? O síntomas psicológicos incapacitantes severos o limitación funcional severa. Ya tu paciente, por ejemplo, su artrosis es severa, de rodillas, de cadera, y no se puede mover. Entonces, a los 35, 32, 30 años, ¿no? Porque la artrosis ahora ya no espera que tenga 50, 58, 65, 70, 75. ¿Por qué? Por el exceso de peso que sometemos al peso. Entonces, esos son los famosos estadios de Edmonton, ¿ya? Entonces, hay que recordarlos porque tenemos que saber, porque si es que por ahí nos enfrentamos en algún paciente que se encuentre en cualquiera de esos estadios, ¿ya? Y cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, que vamos a ir viendo que es el mismo tratamiento de dislipidemias, porque todo va enfocado a nuevos estilos de vida o tener un mejor estilo de vida que el que tenía el paciente, ¿no? Entonces, lo primero es intervención de los estilos de vida, tratamiento farmacológico si ameritar a tu paciente y los procedimientos y cirugía bariátrica si es que lo amerita, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de intervención en los estilos de vida, vamos a hablar de un plan de alimentación o más que dieta, una alimentación saludable, ¿no? Porque muchos pacientes te dicen, ¿no? Sí, doctora, pero yo estaba haciendo dieta, ¿no? En estos 2 últimos meses he hecho dieta. Entonces, yo prefiero utilizar el término de alimentación saludable más que dieta porque es un nuevo estilo de forma de cómo te vas a alimentar. O sea, no te estoy diciendo que vas a comer esto un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni una semana. O sea, lo tienes que hacer de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos algún desorden o comemos en exceso, tenemos la predisposición de hacer exceso de peso y tenemos el riesgo de todas las enfermedades que hemos visto. O sea, eso somos nosotros y también todos los pacientes que vamos a ver en algún momento en la consulta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de azúcares y carbohidratos refinados, ¿no? Además de grasas trans, ¿ya? O sea, decirle que debe consumir menos carbohidratos. Pero muchas veces cuando le decimos al paciente come menos carbohidratos, el paciente no sabe que son carbohidratos. Porque tenemos en nuestra población personas que son analfabetas, han estudiado primer nivel de primaria, otro secundaria, o sea, tenemos diferentes tipos de población, ¿no? Diferentes tipos de grado de instrucción. Entonces hay que describirles un poquito más a qué nos referimos con carbohidratos, ¿no? Para que nos puedan entender, ¿ya? No consumir jugos ni extractos, y ahí el paciente te va a preguntar, ¿no, doctora, pero mi jugo de fresa con leche que me gusta a mí, y mi jugo de mango, y mi jugo de pera, y mi jugo de plátanos, y mi jugo de... Y te va a mencionar todas las frutas, ¿no? Entonces, cuando decimos nada de jugo, significa ninguna fruta, ningún jugo, ni artificial, ni uno que uno mismo lo hace, ¿no? Porque muchos pacientes te dicen, ya sí, doctora, yo no he comprado ningún jugo del supermercado, pero me he preparado mi jugo de leche con fresa. Entonces, tampoco es el que tú te prepares, o sea, es ninguno, ¿no? O sea, ninguno de los comprados, ni tampoco preparados, ¿ya? Porque a veces es muy sencillo, ¿no? Y me imagino que ustedes han tomado su jugo de naranja, ¿sí? No sé si venden afuera, sus compañeros me dijeron que sí venden afuera. Entonces a veces lo han comprado para el desayuno, por ejemplo, que vinieron súper rápido y que tenían que tomar desayuno y comprar su jugo de naranja afuera, ¿no? Entonces el jugo no es bueno, en general no es bueno. Vamos a ir viendo por qué. Y lo otro es que hay que ingerir primero las proteínas, las verduras y después los carbohidratos. ¿Ok? Entonces en el orden que vamos a consumir las comidas tiene que ser en ese orden. Entonces si le dicen al paciente, se sirvió su plato, ¿no? Entonces la mitad era arroz, tenía un poco de proteína y un poco de ensalada. Entonces, ¿por dónde va a empezar a picar? La ensalada, la proteína y al final las harinas, para disminuir el impacto de la elevación de glucosa. Ajá, perfecto. Entonces, ¿por qué, doctora, no podemos consumir jugos? Por lo que ustedes están viendo en la pantalla. Cuando yo consumo un jugo de naranja, que es en botellita, que son de 500 mililitros, tengo fructosa en exceso de frutas y no mastico. Porque el jugo ya está licuado o está preparado, ¿no? Entonces ya tú no vas a tener la necesidad de masticarlo, solamente lo vas a tomar. ¿Cuánto es de aporte de kilocalorías? 224 kilocalorías, ¿no? Y doctor, si me comiera una naranja nomás, 47 kilocalorías. ¿Notan la diferencia? Cuanto más kilocalorías consuman, menos gasten, más
ahorro de grasa van a tener en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso le dicen al paciente de que no debería consumir ni jugos ni extractos, pero sí la fruta picada o entera, ¿no? Generalmente le pedimos que sea el tamaño del puño, ¿no? La fruta el tamaño del puño. Entonces, si yo tengo un plátano súper grande, hasta donde caiga el puño, esa sería la cantidad ideal del plátano. ¿Ya? Entonces, doctora, pero yo me comí 3 plátanos, se va a decir, pero de la chiquitita, ¿no? Sobre todo los diabéticos, ¿ya? Entonces, el plátano en relativa para un paciente diabético no es de las frutas que él tendría que consumir, son de las frutas que él tendría que evitar. ¿Ya? Así sean pequeñitas, grandes, seda, isla, la chiquitita, no. Igual el plátano es súper calórico para los diabéticos, idealmente tendría que evitar. Y si es para un paciente obeso, el tamaño de su puño, ¿no? Papaya lo mismo, ¿no? A veces el paciente te dice, doctor, estaba súper barata la papaya, me compré todo mi cajón de papaya. ¿Ya? Entonces me preparé el jugo toda una semana. Entonces eso no es lo ideal, pues, ¿no? Igual, papaya, tamaño de tu puño. O sea, lo que importa es la cantidad, ¿no? O sea, no hay alimento malo, ¿no? Porque si doctor, ¿y qué tengo que sacar de mi dieta, ¿no? O sea, ¿qué no puedo comer? O sea, en realidad puedes comer lo que tú quieras, solamente lo que me importa es la cantidad que estás comiendo. Si tú comes toda una papaya, a diferencia de comerte un pedazo de papaya, entonces todo lo exceso que estás comiendo lo vas a ahorrar como grasa, ¿ya? Entonces es importante ello. Y 2, no consumirlo en jugo porque hay que masticarlo, ¿no? Para no elevar tanto este aporte calórico. Una cucharadita de azúcar, por ejemplo, son 5 gramos de hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas cucharaditas haces en el desayuno? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Erika. Erika, ¿cuántas cucharaditas? El desayuno para 2. 2, muy bien. ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Renzo. Renzo, ¿cuántas cucharaditas usas? Una o ninguna. Una o ninguna. Entonces, por ejemplo, en el caso de Erika, ¿no? Está usando 10 gramos o está consumiendo 10 gramos de hidratos de carbono solamente en la bebida. No estoy contando los otros hidratos de carbono que está consumiendo. Y en el caso de Renzo, pues no está consumiendo la mitad, lo dijiste, ¿no? Una o una, ¿no? Una o ninguna. O ninguna, ¿no? Ya 5 gramos de hidratos de carbono y hay días que en la bebida por lo menos no consume hidratos de carbono. ¿Ok? Pero aparte de eso, por ejemplo, vamos a imaginar que Renzo casi no toma azúcar, ¿no? Pero él consume 3 panes con jamón y aparte de ello consume una papa y adicional de ellos, bueno, no sé, se hace su papa a la huancaína y el desayuno, ¿ya? Entonces, no consume carbohidratos en el azúcar, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes te dicen eso, pero doctora, si yo no consumo azúcar, ¿por qué tengo diabetes? ¿O por qué mi glucosa sube, no? Porque yo no estoy consumiendo nada de azúcar. Lo que con Renzo nos comentaba, ¿no? Pero come un montón de harinas. Entonces, las harinas también se convierten en algún momento en grasa en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, eso genera también este mayor aporte calórico. Entonces, los carbohidratos tenemos que enseñarle a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la papa, la yuca, el choclo, el arroz son carbohidratos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos en cuestión de un plato, que es más o menos lo que yo voy a dibujar acá, entonces le decimos al paciente, ¿no? De un plato, lo ideal es que la cuarta parte de tu plato sea carbohidrato. O sea, el carbohidrato, la cuarta parte, y tú eliges solo un carbohidrato. El paciente dice, ya, la cuarta parte es carbohidrato, ya, pero elige 5 carbohidratos distintos y sobrepasa hacia arriba, ¿no? O sea, no hacia los costados, pero hacia arriba se hace un montón. Entonces, proteína, la otra cuarta parte del plato, y la otra mitad del plato, ensalada cruda o ensalada fresca. Doctora, ¿pero por qué cruda y no cocida? Porque ya vamos a ver que la cocida tiene aporte de carbohidratos adicional que la fresca. La fresca no tiene, pero la cocida sí. ¿Ya? Entonces, por lo menos en los diabéticos, si vamos a ser un poquito más específicos, vamos a ir a ensalada cruda, ¿no? Y en los pacientes con obesidad también, idealmente que de preferencia en las ensaladas frescas o crudas que las cocidas. ¿Ya? Las que encuentra opción, porque muchos pacientes te van a decir, pero a mí no me gusta la lechuga, pero a mí no me gusta el pepino, ya, pero hay beterragas, zanahorias ralladas, ¿no? ¿Qué más podrían consumir? Palta, por ejemplo, ¿no? O me da miedo, doctora, porque no tengo tiempo para lavar las ensaladas, ¿no? Ya, pero una palta entonces ya también sería una opción de una ensalada. Entonces hay que buscarle opciones de acuerdo a lo que cada persona le gusta, ¿no? No a todos les va a gustar las mismas ensaladas, ¿correcto? Doctora, una consulta. Dime, Entonces, ¿cuál es tu nombre? Junior, doctora. Junior, cuéntame. No entendí muy bien, doctora, el tema de la ensalada fresca y la ensalada cocida, doctora. Porque sí he ido a algunos restaurantes y me preguntan qué tipo de ensalada, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿cuál es más recomendable, doctora? Fresca y cocida. Fresca, Sí, cocida. porque la cocida tiene un aporte de carbohidratos. Ajá. Por el simple hecho, entiendo que la cocida es hacerla hervir, ¿verdad? Ajá, correcto. Y por O ese... sea, por ejemplo, una ensalada rusa. Así no le pongas a la rusa papa, ¿no? O sea, solamente la beterraga cocida con zanahoria. Al ser cocida ya tiene un aporte de carbohidratos. Ah, y entonces... Cuando hablemos de diabetes, ahí vamos a ver cuánto de aporte de carbohidrato de acuerdo a la proporción. O sea, cuánto de proporción de ensalada cocida nos da cuánto porcentaje de carbohidratos. Claro. A eso le llamamos conteo de carbohidratos. Y a propósito de lo que me preguntaba, justo hoy vi un paciente con diagnóstico de diabetes tipo 1
Y normalmente a los diabéticos tipo 1 hay diabéticos muy bien instruidos y saben conteo de carbohidratos. O sea, ¿qué significa eso, doctora? Por ejemplo, sé si en mi desayuno consumo 50 gramos de hidratos de carbohidratos, en mi almuerzo 60. Entonces, en función de eso, vamos calculando nosotros la dosis de insulina prandial que va a usar para cubrir esa cantidad de carbohidratos. Eso lo voy a explicar un poquito cuando hablemos diabetes, ¿ya? Pero es importante la cantidad de carbohidratos que consumas porque tienen un impacto en tu organismo. Así Doctora, es. y con respecto a la panza, como está, o sea, si tiene que ser más o menos la mitad del plato, o sea, la mitad del plato en serio tiene que ser panza. O sea, No, si solo- tendrías que combinarlo con otras ensaladas, o sea, con otras verduras crudas, ¿no? Ajá. Correcto. No necesariamente solo una, ¿no? O sea, doctora, ya toda la beterraga, toda la mitad de mi plato, no. O sea, o sea, tienes que variarlo, ¿no? Porque si consumo todos los días beterraga tampoco me voy a cansar, ¿no? O sea, sería imposible que uno pueda comer el plato de ensalada todos los días el mismo. O sea, entonces tendríamos que variarlo, ¿no? Entonces lo mismo que le enseñamos a los pacientes, ¿no? O sea, que hay opciones de variar. ¿Y se recomienda que le pongan algún aliño o casi sin nada? Podrías utilizar aceite de oliva, por ejemplo, para, sobre todo para el gusto, ¿no? Ajá. Pero ya al otros pacientes te dicen, ya por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, doctora, pero me encanta con la mayonesa. Entonces dan toda la ensalada a la mayonesa, ¿no? Otro le gusta el ketchup, ¿no? No, porque son grasas saturadas, ¿no? Es igual que el hot dog, los embutidos, el chorizo son grasas saturadas, o sea, son proteínas, sí. Entonces lo que van a hacer ustedes cuando vayan, no sé, al supermercado, o vayan a compras, no sé, van a revisar atrás el valor nutricional de cada producto, ¿no? Entonces van a ver ahí, por ejemplo, pan integral, ¿no? ¿Ya cuántas kilocalorías me da un pan integral? Y la diferencia con un pan francés no es mucha, son 4 o 5 kilocalorías, nada más. Entonces, lo mismo que me dicen los pacientes, ¿no? Doctora, pero yo me comí 5 panes integrales. Señora, es como si estuviera comiendo 5 panes franceses. ¿No? O sea, es lo mismo, no por ser integral puedes comerte 5 o 10, ¿no? ¿Ok? Estamos. Ya, entonces eso es importante, ¿no? ¿Ya? Entonces yo en realidad al paciente siempre le digo, si tú prefieres, si te gusta tu pan francés, come tu pan francés y ahorras la plata que te vas a comprar el pan integral y compras proteínas. Correcto. Prefiero que compres tus proteínas porque hay muchos pacientes que no tienen mucho poder adquisitivo y lo que hacen es comprar su pan integral. Porque está muy difundido que el pan integral, ¿no? Entonces el paciente no compra nada de proteínas, invierte su plata en el pan integral y por ahí compró chorizo ya. Entonces, pero y las proteínas, las otras, ya no me alcanzó, doctora. Entonces igual te estás desnutriendo, ¿no? Porque vas a comer más harina y grasas saturadas, ¿no? Entonces lo importante es promover consumo de proteínas, ¿no? Con ensalada fresca, que es lo que nos falta, ¿no? En todo el Perú, diferentes departamentos, en todo el Perú nos falta, pues le digo, personas de gran nivel cultural, grados de instrucciones altos hasta los bajos, ¿no? Lo que tenemos más en el Perú son harinas. Lamentablemente es así, y en otros países también en algunos, ¿no? Por eso en América Latina tenemos mucha obesidad, diabetes, ¿no? Así es, ¿ya? Y como todos dicen, ¿no? La comida en el Perú es rica, entonces relativamente en cualquier departamento vamos a encontrar que consume más harinas. Así es. Y entonces, doctora, para bajar de peso solo como sano, hace la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Porque el tema de actividad física es otro problema. ¿Sí? Comer sano te cuesta, porque como le digo a los pacientes, lo que te has acostumbrado en 30 años no lo vas a cambiar en 30 días, ¿no? La doctora, ya empecé a comer así 30 días. ¿Tú crees que los 30 días y luego no lo continúas vas a poder comer así? No tiene que hacerte una costumbre, ¿no? Entonces tenemos que aprender a comer así casi para siempre, ¿no? ¿Okay? Entonces la actividad física pasa lo mismo, ¿no? Imagínate este paciente con obesidad grado 2, que ya tiene su artrosis, que cada vez que camina le cruje las rodillas, subir escaleras. ¿Tú crees que va a hacer ejercicio 30 minutos 5 veces a la semana? No. Entonces la actividad física es individualizada también. O sea, tenemos que individualizar a cada paciente. Si tiene obesidad grado 2 o grado 3, con que haga 5 minutos esas 3 veces a la semana, por ahí comenzamos, ¿no? Ya poco a poco va bajando de peso, va progresando y podemos ir subiendo la cantidad de tiempo. Pero idealmente, ¿cuánto debemos recomendar de actividad física aeróbica? De 3 a 5 sesiones, ¿no? De 3 a 5 sesiones, ¿ya? Alrededor de ¿cuántos? 30 minutos, ¿no? 30 minutos por 5 veces a la semana, ¿cuánto sería? 150 minutos a la semana, ¿no? ¿Qué es actividad física de tiempo ideal, ¿no? ¿Cuánto tiempo haces de actividad física a la semana? Ajá, ¿1 hora? 2 horas a la semana. Pero bueno, él hace bien, no estamos haciendo 120 minutos a la semana. ¿Qué tipo de actividad física haces? Ya, muy bien. Pero no haces aeróbicos, entonces. No haces aeróbicos, ¿no? Ya. Entonces, lo que está haciendo son ejercicios de resistencia, ¿no? Los ejercicios de resistencia es de 2 a 3 veces por semana. Entonces, doctora, yo me voy todos los días al gimnasio, hago aeróbicos, ¿no? O entro a hacer dancing, ¿no? Eso es dancing, pero luego, doctora, ¿sabe qué? A mí no me gusta nada de eso de las máquinas de aductor, para hacer bíceps, no me gusta. Entonces,
que pedirle que haga de 2 a 3 veces a la semana sus ejercicios de resistencia, ¿no? Que sería lo que nos ha comentado su compañero, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Gabriel. Abel, ya, como Abel, ¿no? Por ejemplo, que hacen planchas, sentadillas, ¿no? O sea, todo lo que son episodios o ejercicios de una sola serie que utilizan los principales grupos de músculos son ejercicios de resistencia, ¿no? Entonces, para comenzar, por ejemplo, hay muchos pacientes que no van al gimnasio, podrían comprarse sus ligas de colores, ¿no? No sé si ustedes han visto ligas de colores. Verde, rojiza, ¿no? Negra. Entonces ya buscan ejercicios y hacen, ¿no? Sentadillas, y ya hay una fuerza que está en contra al ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Utilizando las ligas. Entonces la prescripción física debe ser individualizada, ¿no? O sea, no le podemos dejar a todos, pues, de inicio sus 30 minutos, porque si el paciente lo tolera, sabes que ya hace un poco de ejercicio, tal vez le puedas poner esa meta, ¿no? Pero el pobre paciente que tiene artrosis de cadera, que ya tiene su cierta edad, o sea, no le vamos a dejar los 30 minutos, ¿no? O sea, al próximo control ya no viene a tu consulta, ¿no? Ya se cambió de médico. Ya eso es lo más probable. ¿Okay? Entonces eso es de acuerdo a las capacidades y preferencias del paciente. Y doctora, pero ya le dije cómo comer, le di actividad física, pero ¿y bajará de peso? Tiene obesidad grado 2. No, ¿no? Entonces se ha visto que a partir de la obesidad grado 1 debemos requerir o necesita el paciente un tratamiento farmacológico. ¿Ya? Entonces, doctora, pero yo tengo obesidad grado 2 y tengo un índice de masa corporal en 37. Pero si por sí solo hacen ejercicio y actividad física, ¿puedo llegar a mi peso ideal? No es probable, ¿no? O sea, poco probable. O sea, los estudios han demostrado que en esos tipos de pacientes, así coma sano, así se pegue una actividad física, no va a bajar todo lo que necesita. Entonces, en esos pacientes ofrecemos el tratamiento farmacológico, no son pacientes que ustedes van a referir, ¿no? Para la especialidad de endocrinología. ¿Okay? Entonces, el tratamiento farmacológico ha variado en función del tiempo. Miren, en 1959, fentermina. En 1999, Orlistat. En el 2012, fentermina topiramato. En el 2014, naltrexona bupropión y liraglutida. Y en el 2021, semaglutida, que todavía no llega al Perú. Tenemos hasta liraglutida. Todo lo que ustedes ven de liraglutida para liraglutida, naltrexona, fentermina, orlistat y fentermina sola lo tenemos en el Perú. Y el del 2021 de semaglutida todavía no llega al Perú, todavía no han lanzado. El próximo año probablemente llegue al Perú. ¿Ya? Entonces vamos comenzando. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico de la obesidad, es importante saber por qué subió de peso el paciente. O sea, no todos subimos de causa por la misma, no todos subimos de peso por la misma causa, ¿no? O el mismo motivo. Entonces, por eso empezaron los investigadores a descubrir y vieron que hay fenotipos de la obesidad. ¿Qué significa fenotipos, doctor? ¿Por qué subió de peso este paciente? Entonces, por allá, por ejemplo, vamos a ver que su compañera vio un paciente al cual lo catalogó como un fenotipo de hambre emocional. ¿Qué significa eso, doctora? Que ese paciente está triste, está alegre, come. Doctora, por ejemplo, ese paciente, no sé, adjudicó un trabajo, le subieron de nivel y come, 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 come. Terminó con la enamorada, come, come, come. O sea, come independientemente del ánimo. O sea, está triste, está alegre, come. El hambre emocional. Está triste, come. Está alegre, come. ¿Okay? Como si fuera una recompensa, ¿no? ¿Okay? Entonces es el hambre emocional. Por el otro lado, su compañero vio un paciente de que come entre comidas, ¿no? Por ejemplo, ya desayunó, se llenó, pero es desayuno a las 8, como se imaginaría. Por eso de las 9:30, 10 de la mañana, 11 ya quiere picar algo. Y luego a las 12 quiere picar otra cosa. Y luego más tardecita, otra cosa. Y llegó el almuerzo y se llenó. Pero más tarde quiere picar. Y luego quiere picar otra. Entonces el famoso intestino hambriento. Es el fenotipo del intestino hambriento. Entonces, pero para identificar esto, doctora, ¿qué tendría que hacer? Primero conversar con tu paciente, ¿no? Entonces le tienes que preguntar qué desayunó el día anterior, qué almorzó el día anterior y qué cenó el día anterior. ¿Qué desayunaste ayer? Hoy, si no te acuerdas cuál es. Kiwicha Kiwicha y trocitos de papaya. trocitos de papaya. Muy bien. ¿Y en cantidad de trozo de papaya cuánto fue? Un bowl. Un bowl. Ya. ¿Nada más? Ya. No comiste nada de proteínas casi. No comes proteínas. Sí, pero no siempre. Ah, ya, no sé. Sí, casi ligero. Bueno, ya. Fruta y tu kiwicha. Tu almuerzo, Renzo, ¿no? Sí. Renzo, tu almuerzo. El almuerzo De ayer. de ayer. Ayer era domingo. Sí. Y a lo mejor de hoy. De Los hoy, domingos comemos más. arroz, un filete de carne, un huevo, frito, perdón, y palta rebanada. Ya, muy bien. Renzo come muy bien, ¿no? Renzo. Haces ejercicio, Renzo. A veces, cuando A puedo. veces también. Cuando puedes. 2 veces por semana, ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media. Ay, Renzo hace más o menos 3 horas, entonces, ¿no? ¿Aeróbicos o de resistencia? Resistencia. Resistencia, ya. O sea, Renzo come bien y hace ejercicio. Cena. A ver. Cualquiera de los tres. Está bien.
Ayer, ahora sí. Ah, Hoy día todavía no sé nada. ya, ¿tenías ahora del almuerzo? Ajá. Tallarín y comida. Tallarín con papa, carabucaína, tallarín sobre. Con carne. Con carne, ya, muy bien, tallarín. Okay. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo he hecho es saber cuál es el plan de alimentación de cada persona. Lo mismo tiene que hacer con los pacientes de obesidad. Para que tengan una idea de lo que comió, tienen que preguntarle qué desayuno, almuerzo, y dicen, no, y generalmente podemos hacerlo de un día anterior. Domingos, como les decía, son los días que comemos más, por eso normalmente no preguntamos domingos. Y tendrías que preguntarle si comió algo a media mañana y a media tarde, ¿no? También que es importante, si comió muy tarde, ¿no? Cenó, doctor, a las 11 de la noche. Entonces eso le va a predisponer también a resistencia a la insulina, ¿no? Entonces no hay que cenar muy tarde, por eso les decía. Entonces por eso acá terminamos clase 10 de la noche, ¿no? Entonces de las 10 de la noche, no sé, el que vive cerca llegará a 10:15, pues, ¿no? Y el que vive lejos llegará a 10:30, lo más temprano, ¿no? Y el que vive más lejos ya llegará casi a las 11, ¿no? Y hasta que se cambió, dejó sus cosas, cenó, 11:30, ¿no? ¿Okay? De ahí tengo que quedarme estudiando, doctora, se quedó hasta la 1 de la mañana, el día siguiente despierto a las 5 porque tengo que irme a mis prácticas, durmió poco, entonces ese paciente va a tener riesgo de ganancia de peso. Van a ver que el que no duerme bien gana de peso por sí solo. Por eso los pacientes que trabajan, las personas que trabajan de noche suben más de peso. ¿No han visto a los doctores de emergencia? Los que hacen emergencia, anestesiología, que trabajan de noche, los vigilantes, los cirujanos, todos suben en perímetro abdominal, exceptuando los que, como Renzo, por ejemplo, se hacen la especialidad quirúrgica y mantienen su vida saludable, probablemente no suban de peso. Una pregunta, ¿y esa dieta de la noche cómo la reemplaza? ¿Cómo reemplazas tu dieta de la noche? Ah, ¿qué comes en la Ya es noche? tarde y tengo que comer. ¿Qué comería? No, igual, tendrías que tratar de comer temprano. O sea, ya y por exclusión, doctora, igual tendrías que distribuir con proteínas, ensaladas frescas y carbohidratos. Idealmente solo un carbohidrato. Y comer en el orden que te expliqué. Normalmente siempre que vamos a comer pollo a la brasa, por ejemplo, ustedes han visto a las personas, nadie casi deja papitas, ¿no? Todo el mundo come primero las papas, come su pollo y todos dejan un montón de ensaladas. Por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Una vez les pregunté, ¿y por qué no hacen ensalada fresca? Porque normalmente a mis pacientes diabéticos hospitalizados les sirven cocida. Dijo, no, doctora, sino que años anteriores nosotros hacíamos un montón de ensalada fresca y luego teníamos un montón así de lo que quedaba, ¿no? Y era full ensalada fresca lo que quedaba. Entonces nadie lo comía. Entonces cambiar esa conducta de qué orden tú vas a comer o que vayas a elegir primero la ensalada fresca para comer, muy pocos comen ensalada fresca o cruda, ¿no? La gran mayoría preferimos pedir carbohidratos, ¿no? ¿Sí o no? Y en la cena más aún, ¿no? Porque la comida rápida está llena de harinas, ¿no? Me voy a un chifa, por ejemplo, Renzo, tendrías que comer full harina, ¿correcto? Porque todos son harina, el pollo está empanizado, el chaufa es harina, o sea, casi relativo en un chifa, como por ejemplo, doctora, pero yo quiero un chifa, ¿no? ¿Y qué como sano en un chifa? Es complicado decir en chifa, porque también la ensalada no es fresca, en chifa es cocida, ¿no? Entonces, peor tu tallarín con tu chaufa, peor, porque ahí es tallarín, o arroz, más la verdura cocida, o sea, ¿no? Entonces, relativamente hay que tratar de cenar temprano, ¿no? Dormir tus 6 o 8 horas, ¿no? Pero ya, doctora, por temas de trabajo, yo trabajo de noche, ¿no? 2 veces a la semana trabajo de noche, en las noches. Entonces, ya va a cambiar su ritmo circadiano, ¿no? ¿Okay? Por eso lo mismo les decía, ¿no? Los vigilantes, por ejemplo, que trabajan en las noches, también, ¿no? ¿Okay? Van a tener tendencia a subir de peso, pero que en la noche tienen ganas de comer, ¿no? Toda la noche están comiendo para mantenerse despiertos. Entonces, era lo que hablábamos al inicio, ¿no? Exceso de tejido adiposo, producto de ¿qué? De factores ambientales, conductuales y predisposición genética. Entonces, no solamente es nuestra predisposición, sino también nuestra conducta y el mismo factor ambiental que puede ser tu ocupación en sí. Doctora, y en caso, por ejemplo, que, bueno, nosotros que llevamos una vida tan, no sé, ajetreada, por así decirlo, y no cenamos antes de venir a clases, por ejemplo, ¿es recomendable cenar a las 10 o esperar ya la siguiente comida que sería el desayuno? A ver, yo creo que te vas a saltear en relativa te vas a saltear una comida que puedes darle un aporte de proteínas a tu cuerpo. Porque solamente te vas a quedar con la proteína que consumiste en tu desayuno y en tu almuerzo. Por eso es de que existen infinidades de tipos de dietas, ¿no? Hay una intermitente, dieta cetogénica, dieta mediterránea, la dieta DASH. Pero de todas, las que es más recomendada es la dieta mediterránea. ¿Qué significa dieta mediterránea? Lo que hemos estado hablando. O sea, consumir los 3 componentes. Ensaladas, proteínas y carbohidratos. Entonces, si tú me dices, doctora, yo no voy a omitir esa cena, por ejemplo, ya por X motivo, ¿no? Ya sea porque llegaste tarde, no quieres comer, etc., te vas a quedar sin una comida, sin el consumo de proteínas de esa comida.
Más aún si no satisfacemos las proteínas en el desayuno ni en el almuerzo, ¿no? O sea, en el desayuno no desayuné proteínas. Y en el almuerzo comí mis 15 gramos de proteínas con un pedazo de pollo. Y en la cena no cené. O sea, solamente estás comiendo al día 15 gramos de proteínas. Entonces tu requerimiento de proteínas es muy pobre. O sea, en algún momento vas a perder masa muscular, no vas a ganar masa muscular tampoco porque no hacemos actividad física. Entonces nuestro cuerpo se va formando una composición de grasa. Y así va formando la composición. Por más que yo no pueda variar mucho de peso, ¿no? La composición también importa que lo que hagas. No, pero les digo, traten de cenar temprano y en X motivos, si es que por por algún tipo de situación, ya sea la residencia, el internado, no sé, pues tienen que cenar tarde, ya saben que no coman muchas harinas y van a cenar súper tarde. O sea, las harinas hay que desayunarlas, hay que almorzarlas, o media mañana, media tarde, pero no sobre todo en la noche. Y en la noche es donde comemos más harinas. O sea, bueno, la mayoría de mis pacientes, siempre que me comentan, siempre le encontramos el quiebre es ahí. En la cena es donde comen más harina, porque en la cena todo el mundo tiene tiempo para cenar, ¿no? A veces para el almuerzo tienes media hora para el almuerzo en un trabajo que te da, ya no puedes almorzar todo lo que quieras, ¿no? Entonces en la cena todos comen más harina. Así es. Y en su experiencia me imagino que es igual, ¿no? En la cena tienen más tiempo, conversan con mamá, papá o con la familia que está en casa y están comiendo más harina, ¿no? Lo mismo, salen de acá, lo que hay más no harina, pues también, ¿no? Hamburguesas, salchipapas, no hay más opción. O los dispensadores de las máquinas, ¿no? Que todo entre galleta, chocolate y las papitas. Así es. ¿Sí? Entonces hay que tratar de, por lo menos para sus clases de pasemos al otro fenotipo, cerebro hambriento, ¿ya? Entonces el cerebro hambriento, ¿qué implica? Es el paciente que tiene, por ejemplo, desayuna, termina un plato, quiere seguir con un segundo plato, tercer plato, cuarto plato. Entonces se hace el paciente, ¿no? Y alteración en su saciación. ¿Ya? Entonces un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos, ¿no? Entonces igual llega el almuerzo, él no tiene ganas de comer entre comidas, ¿no? Pero llega el almuerzo, igual un plato, pasa el postre, luego el otro plato y así. ¿Ya? Y por último, combustión lenta. No come mucho, pero su metabolismo es bien lento. Súper lento el metabolismo y gana fácilmente de peso. ¿Ya? Entonces, si es que tenemos el primer fenotipo, por ejemplo, cerebro hambriento, el tratamiento sería fenterminato piramato. Este tratamiento va muy bien para ese tipo de fenotipo de exceso de peso. ¿Ya? Para hambre emocional, naltrexona bupropión. Para intestino hambriento, liraglutida, ¿no? Esta liraglutida es lo que les decía el agonista de GLP-1, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio habíamos visto de que existe una hormona de la saciedad, ¿no? Que era la leptina, ¿no? Pero había otras hormonas que inhiben la ingesta alimentaria, y estaba el GLP-1. El agonista de GLP-1 se llama liraglutida, que es el nombre farmacológico. Y es un tratamiento por ende para bajar de peso. Y por último, combustión lenta, solamente fentermina, ¿no? Solo fentermina. Entonces, todos los medicamentos que ustedes están viendo ahí es manejo de la especialidad, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es reconocer que este paciente requiere tratamiento farmacológico y lo van a derivar al hospital para iniciar el tratamiento de acuerdo al fenotipo. Ya más o menos, si quieren ustedes, pueden ir valorando cómo se alimenta este paciente, ¿no? Y viendo por ahí cuál sería su posibilidad de fenotipo, ¿no? Porque subió de peso. ¿Bien? Pérdida de peso de más del 5% en los primeros 3 meses es el único predictor, ¿no? Actual de pérdida de peso a largo plazo con los medicamentos para bajar de peso, ¿no? Entonces, ¿qué nos sirve como marcador para ir viendo y valorando la pérdida de peso y valorando su peso del paciente en el tiempo, ¿no? Pero no solo peso, sino composición corporal, ¿no? Recuerden que no solo es el tratamiento farmacológico, sino también es que modifiques estilos de vida y que haga actividad física, ¿ya? No se olviden de eso, porque ningún medicamento es mágico, ¿no? O sea, solamente usa su medicamento y ya bajó de peso, no. También tiene que comer sano, igual tiene que hacer actividad física, ¿ya? Eso hay que dejárselo claro a los pacientes. Con respecto a los factores de riesgo, a ver, cuando hablamos de una complicación de la obesidad, habíamos visto la dislipidemia, ¿correcto? Entonces, así como hablamos de obesidad, ahora vamos a mencionar el tema de dislipidemia. Entonces, la dislipidemia tiene diferentes factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los diabéticos tipo 2, ¿no? O sea, los diabéticos tipo 2 generalmente hacen dislipidemias, ¿correcto? Los pacientes con falla renal crónica, también. Los pacientes obesos, también. Entonces, rara vez vas a encontrar ese obeso metabólicamente normal en estadio 0 que no tenga ninguna complicación. La gran mayoría va a tener también su colesterol alto, triglicéridos altos, por ahí una glucosa que ya no está tan bien. Entonces, todas esas complicaciones se asocian a estos pacientes con exceso de peso. Entonces, cuanto más temprana sea nuestra exposición a un colesterol LDL alto, tiene mayor riesgo para el paciente. Entonces, si esta exposición temprana de lípidos elevados es antes de los 55, tiene un mayor impacto en el riesgo de cardiopatía coronaria para el paciente.
¿Por qué creen que hay muchos infartos de miocardio, ¿no? En pacientes jóvenes? Por todos estos factores sumados, ¿no? Obesidad, dislipidemia, si es un hipertenso recién que lo han diagnosticado y no está controlado, ¿no? Entonces vemos muchos factores de riesgo que incrementan el riesgo cardiovascular en un paciente. Y por esto hablamos del tema de dislipidemia, ¿no? Porque el tema de dislipidemia lo que nos importa es el riesgo cardiovascular aterosclerótico que tiene un paciente. ¿Ya? Es distinto tener un paciente diabético, hipertenso, que tenga un colesterol alto, a tener un paciente como Renzo, por ejemplo, que no tiene diabetes, no tiene ninguna enfermedad, come sano, hace actividad física y por ahí le encuentra un colesterol LDL en 150. ¿No? O sea, son dos pacientes distintos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que valorar. Entonces las dislipidemias comprenden varias afecciones, ya sea alteración del colesterol LDL o alteración de los triglicéridos. En Estados Unidos, la elevación del colesterol de las lipoproteínas abarca el 29% de los adultos. Y en el caso de la elevación de los triglicéridos, el 26% de los adultos. La clasificación se puede dividir en dislipidemias primarias y en las famosas dislipidemias secundarias. Entonces, las primarias son las más raras, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Las disbetaloproteinemias, que es la dislipidemia 3, y tenemos la hipercolesterolemia familiar combinada, que ocurre entre el 1 al 3% de la población. Entonces, cuando yo hablo de primarias, tienen mucho aporte genético, entonces tienen que valorar antecedentes familiares. Entonces, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar combinada, elevación de colesterol o triglicéridos en 2 o más parientes de primer grado, ¿no? A menudo ocurre secuencialmente en lugar de simultáneo. O sea, por ejemplo, por ahí la abuelita materna tuvo colesterol alto, y la mamá también, y la hija también. Y eso que la hija se deporte, va al gimnasio, come sano, pero tienen todas colesterol alto. Entonces, por ahí ya tendría que sospechar que existe una causa primaria de la dislipidemia. Y en el caso de la disbetaloproteinemia, consiste en un exceso de lipoproteínas remanentes de triglicéridos enriquecidas en colesterol. También se asocian con eventos cardiovasculares ateroscleróticos prematuros y con poca frecuencia con antecedentes familiares sólidos debido a una herencia generalmente recesiva. Entonces, este grupo de pacientes es el grupo de pacientes que menos vemos, ¿no? O sea, esto de las dislipidemias primarias no es lo que vemos con frecuencia. ¿Qué es lo que vemos con frecuencia? Las secundarias, correcto. Entonces, las secundarias, ¿qué tienen que ver? Debe comenzar con un historial médico familiar y nutricional completo, ¿no? Tienes que preguntarle a tu paciente qué es lo que come, ¿no? Actividad física, frecuencia con la que hace actividad física. Antecedentes familiares, ¿no? Por ahí tuvo una mamá con diabetes, obesidad, que tuvo dislipidemia, hipotiroidismo, etc. ¿Ya? Entonces es importante ello, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que valorar todos los factores de riesgo adicional. Entonces, ¿cuáles son las causas de dislipidemias secundarias? Si les pregunto, porque cuando hablamos de diabetes vamos a valorar si es que este paciente diabético tiene o no tiene dislipidemia. Entonces les voy a preguntar causas de dislipidemia secundaria. Entonces, para ello tenemos que valorar si ese paciente tiene un estilo de vida sedentario, no hace actividad física, con alto consumo de dieta rica en carbohidratos y azúcares refinados, ¿no? ¿Qué más vamos a valorar? Consumo excesivo de alcohol. La persona consume demasiado alcohol, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes. Doctora, pero también toma medicamentos mi paciente. ¿Qué medicamentos? Estrógenos y progestágenos orales, esteroides anabólicos, los agentes antirretrovirales, los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, los glucocorticoides, ¿no? Entonces, tu paciente usa glucocorticoides, podría tener una alteración del perfil lipídico. ¿Qué más? Tenemos la ciclofosfamida, betabloqueantes, ¿qué más? Los antipsicóticos atípicos, ¿no? Y por último, los inmunosupresores o también la ciclosporina, inhibidor de la quinasa diana de la rapamicina en mamíferos. Entonces tenemos varios medicamentos, ¿no? Cuando preguntemos causas de dislipidemias, medicamentos, no se olviden. ¿Qué medicamentos de todos los que han escuchado usamos más? Los glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides para todo. Me recuerdo una vez una paciente, joven, que tenía sintomatología urinaria, ¿no? Que ya ustedes saben, me imagino, ¿no? Ya les han dicho disuria, polaquiuria, ¿no? Entonces la paciente acude a su primer nivel de atención y el médico le indica glucocorticoide más un analgésico. Entonces le dice que se aplique por 3 días el inyectable. En 3 días ella se sentía súper bien. Entonces cada vez que tenía las molestias ya no acudía con el médico, solo iba a la farmacia y se aplicaba lo mismo que le habían indicado en la receta anterior. Eso lo hizo más o menos por alrededor de 1 año y medio, o sea, usando dexametasona y más un diclofenaco. Entonces se aplicaba cada vez que tenía las molestias y acude a la consulta por presentar exceso de vellos, hirsutismo. Había subido de peso y era súper delgada,
tendría pues un índice de masa corporal de 20, vamos a imaginar habitualmente, había subido de peso por de 4 o 5 kilos, igual tenía un índice de masa corporal en el rango normal, pero había subido de peso, tenía brotes de acné en rostro y un poco de estrías, no eran unas estrías características en el abdomen, y el exceso de vello y el acné era lo que más le llamaba la atención. Entonces, cuando le sacamos los exámenes, encontramos un colesterol y triglicéridos altos, o sea, había trastorno lipídico. Pero ¿en qué pensarían? Síndrome de Cushing, ¿no? ¿Correcto? Probado. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos medicamentos que utilizamos nosotros que no valoramos la consecuencia en el paciente, ¿no? Entonces hay que explicar que hay medicamentos que no son de uso de automedicación. Por más que el paciente pueda llegar a saber, tengo muchos pacientes que se automedican con glucocorticoides. Si no, los pacientes que tienen artritis reumatoide también van cada vez a la farmacia y se compran su corticoide, ¿no? Que se toman el corticoide, se aplican. O sea, hay muchas complicaciones por la administración exógena de glucocorticoides innecesariamente y muchas veces en exceso, ¿no? O fuera de la dosis recomendada, ¿no? Porque el paciente se automedica. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. ¿Qué más? Diabetes incontrolada, o sea, una diabetes mellitus no controlada también te va a generar triglicéridos altos, por ejemplo. ¿Qué más? Un hipotiroidismo no controlado también. ¿Ya? Embarazo, una tasa de filtrado menor a 59 mililitros por minuto, síndrome nefrótico, y habrán visto en nefrología cuando hicieron ustedes el síndrome nefrótico. Llevan un nefro, ¿no? Nefrología. ¿Cuáles eran lo que caracteriza un síndrome nefrótico? Proteinuria. Ajá. Proteinuria. ¿Y cuánto? Proteinuria. ¿Qué más? ¿Solo eso? Albuminoria también. Proteinuria en rango de 3.5. Hipertensión y lipidemia, ¿qué más viste? Las otras H's. El resto te va a ayudar a ver. Ya ves, hay que estudiar entonces, ¿no? Ya se han olvidado nefrología. Síndrome nefrótico y nefrítico vienen en todos los exámenes de residencia según en todos. Sí o sí tienen que saber síndrome nefrótico y nefrítico. Se han olvidado y tienen que volver a repasar. Hipercoagulabilidad. ¿Qué debe ser? Me imagino que debe ser tu H. Hematurias en el síndrome nefrítico. Ya. Entonces tienen que volver a repasar, ¿no? Entonces en el síndrome nefrótico también van a encontrar dislipidemia, ¿no? Porque lo que me has comentado, ¿no? Ya. Lipodistrofias, paraproteinemias y afecciones inflamatorias, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Entonces no se olviden, las causas secundarias de dislipidemia, ¿ya? Cuando les pregunto. Entonces, ¿para qué es importante, doctora, la dislipidemia? Como les decía, nos permite, tenemos que valorar en el paciente cuál es su riesgo cardiovascular aterosclerótico, ¿no? Entonces, pero primero vamos a examinar al paciente, ¿no? Ya hemos hecho una buena valoración de antecedentes familiares, antecedentes personales, hemos visto qué come tu paciente, qué tipo de actividad física hace o no, y por ahí ya me voy inclinando que puede ser una causa secundaria. Paso al examen físico. ¿Qué voy a valorar en el examen físico? Si tiene santomas de tendones, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ven ahí en la imagen son santomas de tendones en el dorso de la mano en un paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Esto no vemos con frecuencia, ¿no? No vemos los santomas. ¿Qué más, doctoras? El santoma plano en la fosa anticubital de un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota. Igualito, ¿no? Los santomas anticubitales. Entonces también buscamos ello, ¿no? Y los famosos antelasmas, ¿no? Que son esas placas amarillas que están muy presentes en forma bilateral. ¿Okay? Entonces todas esas características en el examen físico tenemos que buscar. ¿Qué más voy a buscar? Estos. Santomas eruptivos y la lipemia retinalis. Eso se ve en pacientes con hipertrigliceridemias graves, ¿no? Cuanto más grave sea la hipertrigliceridemia, podemos ver los santomas eruptivos en la lipemia retinalis. ¿Qué más voy a valorar en el examen físico? Presión arterial, no se olviden. Enfoque en un paciente si tiene obesidad también desde el punto de vista de que pueda desarrollar otras comorbilidades, ¿no? Aparte de la dislipidemia. ¿Qué más van a valorar? Perímetro abdominal, pues, ¿no? Para ver si tiene obesidad abdominal o no, ¿no? ¿Qué más? Índice de masa corporal, ¿no? Y por ahí puedo valorar pulsos carotídeos y pulsos periféricos, ¿ya? O sea, en pies, ¿no? La evaluación más avanzada puede incluir soplos vasculares y el índice tobillo-brazo. Pero en relativa valoro índice de masa corporal, presión arterial, perímetro abdominal en el paciente. ¿Qué exámenes de laboratorio le voy a pedir? Un perfil lipídico completo, ¿no? Que incluye colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. ¿Ya? Cuando les pregunte qué van a pedir, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, ¿no? Por ahí, doctora, quiero pedir apolipoproteína B, que vamos a ver por acá, que es un buen marcador para valorar el riesgo
cardiovascular aterosclerótico, pero no lo dosamos con frecuencia, ¿no? Doctora, pienso que puede tener un hipotiroidismo, TSH, T4 libre. Doctora, pienso que tiene resistencia a la insulina, glucosa, insulina basal, ¿no? Porque tiene acantosis nigricans y también tiene acrocordones, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar acantosis nigricans y acrocordones? ¿Qué más? Cuello, ¿qué más? Codos, muy bien, ¿qué más? Zona inguinal, ¿no? ¿Ya? La zona inguinal. ¿Ya? ¿Qué más voy a pedirle? Sospecho de diabetes, ya. Veremos cuando hagamos diabetes qué exámenes se pide para hacer el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces todo va enfocado en las otras posibilidades o causas de tu dislipidemia. Y para valorar el riesgo cardiovascular aterosclerótico utilizo las famosas calculadoras. Entonces hay un montón de calculadoras para estimar riesgo cardiovascular aterosclerótico, ¿ya? Pero el que vamos a utilizar es la calculadora de Framingham. Entonces hay una calculadora en los aplicativos de los celulares de Framingham, tanto para hombres como para mujeres, e incluyen todos los criterios que ustedes ven ahí. O sea, tienen que tener toda esta información para que les bote un resultado, obtengan un resultado del riesgo cardiovascular, que incluye años, presión arterial sistólica, colesterol total, colesterol HDL, con medicación para la hipertensión o no, fuman cigarros o no, y si tiene diabetes o no tiene diabetes, ¿no? Esta es otra calculadora del riesgo cardiovascular aterosclerótico que no lo usamos con frecuencia. Si se dan cuenta, no comparte los mismos criterios, sino tiene algunos otros adicionales, ¿no? Pero lo importante es tener el riesgo cardiovascular aterosclerótico de tu paciente. Entonces, una vez que yo haya obtenido un porcentaje en ese riesgo cardiovascular aterosclerótico, el siguiente paso es categorizar a tu paciente. Entonces, la ANCE, que es el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, te plantea que pueden existir 5 categorías de riesgo cardiovascular aterosclerótico. ¿Cuáles son las 5 categorías? Riesgo bajo, riesgo moderado, alto, muy alto y riesgo extremo, ¿sí? Son 5 categorías. ¿Quién está en el riesgo bajo? Una persona que no tiene factores de riesgo, o sea, no es obeso, come sano probablemente, tal vez por ahí dejó de hacer actividad física, pero es un paciente que en relativa no hay ninguna enfermedad de patología de fondo que merite un riesgo por sí solo, ¿ya? Entonces son sin factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente como Renzo, les comentaba, ¿no? Que por ahí viene con un colesterol LDL en 170, ¿y cuál es tu objetivo de colesterol LDL, Renzo? 130. Abajo está, bajo riesgo, estás leyendo el riesgo extremo. Ya, bajo riesgo, ¿no? ¿Cuánto debe estar? Menos de 130, correcto. Entonces, si Renzo tuviera 170, estaría frente a un colesterol LDL alto, ¿no? Una dislipidemia. ¿Y cuál debe ser su objetivo de triglicéridos? Menos de 150, ¿no? ¿Ya? Entonces, en todas las categorías, triglicéridos es lo mismo, si se han dado cuenta, en todas es 150, solo en el riesgo bajo es menos de 130 el colesterol LDL. Y el riesgo moderado es aquel paciente que tú le has calculado con la calculadora y te salió menos del 10%, el porcentaje, ¿no? el puntaje. O son aquellos pacientes que tienen menos de 2 factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico. O sea, por ejemplo, puede ser un paciente obeso, ¿no? Solo tiene obesidad, doctora, mi paciente. Es un único factor de riesgo cardiovascular aterosclerótico, ¿no? En ese paciente, ¿cuál es su objetivo de colesterol LDL? Menos de 100. Ajá. Y los pacientes diabéticos, ¿en dónde lo incluimos? En riesgo alto. Entonces, basta que te digo que tienes un paciente con diagnóstico de diabetes, por ejemplo, Erika ve un paciente con diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo cardiovascular tendría tu paciente diabético sin otro factor de riesgo cardiovascular aterosclerótico, Erika? Riesgo muy alto o alto. Alto, ¿no? Alto, porque en el alto dice que solamente diabéticos sin factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tuviera un paciente diabético con un factor de riesgo cardiovascular aterosclerótico, sería muy alto. El objetivo de LDL, ¿cuál es? Menos de 70. O sea, es distinto. Entonces, aquel diabético hipertenso, diabético obeso. Y el riesgo extremo es menos de 55. ¿Quiénes están en el riesgo extremo? Son pacientes con evento cardiovascular aterosclerótico progresivo, ¿no? Incluida la angina inestable. O aquellos pacientes que tienen evento cardiovascular aterosclerótico clínica establecida, más diabetes o enfermedad renal crónica. O sea, son pacientes que ya tienen un cuadro de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. ¿Cuál es el objetivo de colesterol LDL? Menos de 55. Y triglicéridos menos de 150. ¿Y por qué es importante esta categorización? Porque depende de qué categoría está tu paciente, va a ser tu tratamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente diabético hipertenso que viene con colesterol LDL en 200. ¿Tiene dislipidemia o no tiene colesterol alto? Sí tiene, pues no, porque su colesterol, ¿cuánto debería estar? Diabético hipertenso, menos de 70. Correcto, porque es diabético y tiene otro factor adicional que es hipertensión. Entonces, ¿cuáles son estos factores adicionales que están en este cuadrito adicional que
Factores de riesgo mayores, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, fumar cigarros, edad avanzada, por ejemplo. Factores de riesgo cardiovascular ateroscleróticos adicionales, obesidad, obesidad abdominal, colesterol LDL alto, hipertrigliceridemia y síndrome de ovario poliquístico también está incluido ahí, ¿no? Los pacientes con síndrome de ovario poliquístico también van a ver que vienen con dislipidemias muchas veces, ¿no? Y por último, los factores de riesgo no tradicionales, ¿no? Que ya son otros, que normalmente a veces tendríamos que pedir algún examen adicional para valorar ello, ¿no? Por ejemplo, niveles de homocisteína alto, ácido úrico alto, etc. Entonces, categorizamos ¿para qué? Para saber qué tratamiento le voy a dar a mi paciente, ¿no? Pero antes de ver el tratamiento farmacológico, tenemos que ver cuál va a ser tu tratamiento, tu pilar principal, ¿no? ¿Cuál es el pilar principal? Modificación de estilos de vida. Volvemos a lo mismo que hemos hablado en obesidad, lo mismo, doctora, alimentación saludable, con las mismas características que hemos comentado, actividad física también es importante, ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia, etc. ¿Qué más? La evidencia apoya una asociación de 6 a 8 horas de sueño por noche con una reducción de factores de riesgo cardiometabólicos, que era con lo que les decía, ¿no? Hay que dormir por lo menos esa cantidad de horas. Mientras que el que no duerme o hay una privación del sueño agrava resistencia a la insulina, hipertensión, hiperglicemia, dislipidemias y aumentando las citocinas proinflamatorias, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño? Pobre paciente, ¿no? La falta del oxígeno resultante hace que el paciente se despierte, ronque, resople, gruñe durante toda la noche. Son pacientes que no descansan. El paciente con obesidad termina siendo apnea obstructiva. Entonces hay que dormir por lo menos esa cantidad de horas. ¿Qué más? El consumo de alcohol también, pues, ¿no? El exceso de alcohol que puede provocar hipertensión, miocardiopatía, fibrilación auricular con accidente cerebrovascular posterior, ¿no? Abusos de sustancias, ¿no? Drogas, cocaína, por ejemplo, ¿no? También se asocian con eventos cardiovasculares agudos, ¿no? Arritmia, hipertensión, arteriosclerosis, miocardiopatía, ¿no? Tabaquismo, lo mismo. Entonces, si modificamos estilos de vida, también tenemos que quitar todos estos, alcohol, exceso de cigarro, drogas, etc. ¿Ya? Que muchas veces no preguntamos a los pacientes. Doctora, ¿qué es ACVD? ¿Cuál? La anterior. Ya, evento cardíaco. ASCVD. ASCVD, ¿no? Ya, es eso. Factores de riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Lo que está acá arriba. Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, cuando hablamos de dislipidemias, como les decía, todo está enfocado en valorar su riesgo cardiovascular aterosclerótico del paciente. O sea, todo lo que puede favorecer a incrementar el riesgo cardiovascular aterosclerótico de tu paciente implica todas las patologías que hemos visto, ¿no? Obesidad, dislipidemias tempranas, por ejemplo, ¿no? Hipertensión mal controlada, aumentaría tu riesgo cardiovascular. Así es. Y cuando hablamos del tratamiento farmacológico, a la cabeza tenemos las famosas estatinas, ¿no? Estatina, probablemente ustedes han escuchado, en algún momento han visto que algún médico lo haya indicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estatinas, hablamos de que tenemos diferentes tipos de estatinas, ¿no? Entonces, las estatinas, tenemos estatinas de moderada intensidad y estatinas de intensidad alta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de moderada intensidad, vamos a ver acá primero la atorvastatina, que es la que utilizamos y tenemos en nuestro primer nivel de atención. ¿Cuál es la dosis de atorvastatina de moderada intensidad? De 10 a 20 miligramos. Y si yo hablo de una estatina de alta intensidad, ¿cuál es la dosis? 48. De 40 a 80. Perfecto. Y si hablo de rosuvastatina, por ejemplo, de intensidad moderada, ¿cuánto es? 5. Ajá. ¿Y si es de alta intensidad, cuál es? 20, De 20 a 40. Perfecto. ¿Y por qué es importante la intensidad de la estatina? Porque depende de las categorías, vamos a dar una dosis de estatina. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, estamos en la categoría de bajo riesgo, la verdecita. Si tengo un paciente sin ningún factor de riesgo cardiovascular aterosclerótico y mi paciente viene con un colesterol LDL en 170 y triglicéridos en 180, ¿cuál es su diagnóstico? Dislipidemia mixta, ¿no? Mixta, ¿por qué? Porque el colesterol LDL está alto y triglicéridos altos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo del colesterol LDL en bajo? Triglicéridos menos de 150. ¿Cuál es el tratamiento en este paciente? ¿Qué dirías? Ahí está la respuesta arriba. ¿Qué dice? Modificación de estilos de vida. Perfecto. Entonces, ¿le vas a dar estatinas? No. Primero le das y le dices qué comer o cómo comer y actividad física. ¿Correcto?
más de 130, ¿qué le das? Una estatina recién. ¿De qué? ¿De intensidad moderada o alta? De moderada. Entonces, ¿cuánto le vas a dar de atorvastatina? 10 miligramos. ¿No? ¿Estamos? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si no, todos los pacientes en el primer nivel de atención estarían tomando 40, 80 miligramos de atorvastatina, que es lo que pasa en nuestra actualidad. Muchas veces veo recetas de pacientes con factores de riesgo que no tienen ninguno, pero usando atorvastatina de 20, de 40. ¿Por qué? Porque no categorizaron al paciente. Como les digo, cada paciente es distinto, pues no nos vamos a comparar el riesgo cardiovascular aterosclerótico que tiene este paciente sin ningún factor de riesgo con otro paciente que es diabético hipertenso y tiene obesidad grado 3. No podemos compararlos, ¿correcto? Tienen diferentes riesgos cardiovasculares. Y si es que estoy hablando del amarillito, doctor, es el riesgo moderado y alto. Entonces, ¿estos pacientes cuáles son? ¿Los que tienen menos de 2 factores de riesgo o son los diabéticos sin ningún factor de riesgo adicional? ¿No? ¿Cuánto de atorvastatina le voy a dar? De moderada intensidad. Aquí ya no tengo que esperar, o sea, no es que le voy a decir primero modificación de estilos de vida, cuando vuelva recién inicio la estatina, no. De aquí es de inicio la estatina, ¿no? Por eso arriba leen ustedes modificación de estilos de vida o vida saludable y estatinas de intensidad moderada. Si persistiera en el tiempo, recién subo una estatina de alta intensidad. O sea, de lo que usaba 10 miligramos mi paciente de atorvastatina, le subo a alta intensidad, es 40, 80. Entonces le subiría a 40 miligramos de atorvastatina. Doctora, pero si sigue igual, sigue más de 100 después, le puedo añadir ezetimibe. Ezetimibe ya no es una estatina. ¿Qué es ezetimibe? Pues si volvemos a la diapositiva anterior. El ezetimibe es un inhibidor de la proproteína convertasa subtilisina quisina tipo 9. ¿Ok? Entonces le puedo añadir ezetimibe. Pero generalmente lo que ustedes van a manejar más son estatinas. Pero ya saben que hay diferentes dosis de estatinas, para que no todos estén en el mismo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo sé si, o sea, por ejemplo, si de baja intensidad de 10 a 20, ¿cómo sé si le voy a dar 10 y cómo sé si le voy a dar 20? Eso deja la decisión del criterio clínico. Si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dosis uso yo? Uso la dosis más 10. Y con 10 he tenido muy buenos resultados, muchas veces ya no he tenido que subir la dosis, responden bien al tratamiento, se ponen la dislipidemia, modifican su estilo de vida, bajan de peso y no tienen problemas de baja. Ahí tú me dices, doctora, por ejemplo, es un diabético, ¿no? Entonces, de ahí sí no prefiero usar la dosis más baja. Entonces, lo más, si es una estatina, por ejemplo, de moderada intensidad que le correspondería, prefiero usar la de 20. Porque ella es un diabético, ¿no? Si es un diabético, por ahí el colesterol HDL es un poco medio bajo también, o sea, tiene otro factor adicional, entonces en ellos prefiero utilizar una estatina un poquito en promedio. Ahora, la literatura te dice eso, ¿no? Es estatina de moderada intensidad y el rango es eso. No usamos 15 o 18 o 17, pues no, pues, ¿no? Porque viene la pastilla de 20, de 10 o de 40. Entonces ya no, pues 15 no vas a usar también. Entre 10 y 20, usas 10 o usas 20, usas 40 o usas 80. Así es, ¿ya? Y con respecto a un riesgo cardiovascular aterosclerótico muy alto, que van a iniciar una estatina de alta intensidad. Tendrás que iniciarle de 40 a 80, ¿correcto? Y si persiste, ya es ezetimibe de frente. Estamos acá en el rojito. Y por último, en el riesgo extremo, lo mismo. Estatina de alta intensidad, si persiste más de 55, ezetimibe. O sea, si se dan cuenta después de estatinas, ¿qué medicamento está? Ezetimibe. Por eso hay muchos combinados de medicamentos, estatinas y ezetimibe juntos en una misma pastilla, mezclados, en un mismo medicamento. Acá abajo está nuevamente para que recuerden, estatinas de moderada intensidad de 10 a 20 y de alta intensidad de 40 a 80. Sobre todo atorvastatina, que es lo que más usamos. Pero que quiero aprender de todos los nombres. Simvastatina, pravastatina, lovastatina, hay un montón de estatinas. Pero lo que vamos a usar y lo que van a tener en su primer nivel de atención es atorvastatina. O sea, por lo menos de esas sí te tienen que recordar. ¿Y cuáles son los efectos adversos a las estatinas? Normalmente no tenemos efectos adversos, son muy tolerables y con el riesgo-beneficio podemos usar. ¿Okay? Pero lo que sí, existe una complicación muy severa que se presenta en 1 sobre 10.000 pacientes al año, que son rhabdomiólisis. Entonces, en ese caso sí tenemos que suspender inmediatamente las estatinas, hidratarlo, vigilar la función renal y si los síntomas se resuelven y no hubo una miopatía grave, solo si no hubo una miopatía grave, puede iniciarse dosis más pequeñas de estatinas. Pero relativamente este efecto adverso muy severo es 1 sobre 10.000, o sea, por eso que decimos que las estatinas son seguras, ¿no? ¿En qué paciente podríamos podría predecir que aparezca esta miopatía? Sobre todo los hipotiroideos mal controlados, ¿no? Recuerden que el hipotiroidismo mal controlado te va a producir dislipidemia. Entonces, primero tratamos el hipotiroidismo y no tratamos la dislipidemia. Y tienes que tratar la causa secundaria.
¿ya? El hipotiroidismo. Le das tratamiento para el hipotiroidismo, no para la dislipidemia. Y por último vamos a ver hipertrigliceridemia. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia ya saben que son niveles de triglicéridos por encima de los 150 y vamos a tener hipertrigliceridemia moderada entre 150 y 885, hipertrigliceridemia grave más de 885 y la muy grave más de 1770. Que ya son casos remotos, ¿no? No sé si alguien ha visto acá un triglicéridos en 2000, un paciente con triglicéridos en 2000, ¿no? En 800. Normalmente en 300, ¿no? En 300, 250, ¿no? Por ahí. Y doctor, ¿y por qué es importante tratar la hipertrigliceridemia? También tenemos causas de hipertrigliceridemia primaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios tipos de causas de hipertrigliceridemia primaria. Por ejemplo, en el caso de la severa, las quilomicroidemias monogénicas, las quilomicroidemias multifactoriales o poligénicas, y en el caso de las leves a moderadas, las multifactoriales, las disbetaloproteinemias y las hiperlipoproteinemias combinadas. Hay un montón también de hipertrigliceridemias primarias. Muchas de ellas a veces no las hemos visto también. El grupo que más vemos son las secundarias. Lo mismo, ahí tienen la lista. ¿Cuáles son causas de hipertrigliceridemia secundaria? Dietas con alto balance energético, ¿no? Tenemos mayor consumo de alcohol, obesidad, síndrome metabólico, o sea, los mismos factores que hemos venido hablando desde que hablamos de obesidad. ¿Okay? ¿Qué más? Hipotiroidismo, diabetes, resistencia a la insulina, la paraproteinemia, lupus eritematoso y medicamentos. O sea, todo eso te puede producir una hipertrigliceridemia también. Sobre todo los diabéticos mal controlados y los hipotiroideos regulares. ¿Y por qué es importante dar tratamiento para una hipertrigliceridemia? ¿También la hipertrigliceridemia produce un alto riesgo cardiovascular aterosclerótico? No existe una relación con el riesgo cardiovascular aterosclerótico, ¿ya? El riesgo principal cuando hablamos de hipertrigliceridemia son las famosas pancreatitis. O sea, como causas de pancreatitis tenemos las famosas hipertrigliceridemias. Entonces, tratamos la hipertrigliceridemia o prevenimos las hipertrigliceridemias es por el riesgo de pancreatitis que puede generarle a un paciente. ¿Ya? ¿Y por qué se da la pancreatitis? Hay diferentes postulados, ¿no? Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el mecanismo detrás de la pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia no se comprende, ¿no? Pero hay diferentes postulados. ¿Cuáles son esos postulados? Cambios en el pH local debido a concentraciones muy altas de ácidos grasos libres, ¿no? Y los factores genéticos también. A veces hay pacientes que vienen con triglicéridos en 250, entonces ya están desesperados, no tanto el médico como el paciente, pero relativo en 250 te preocuparía si es que le va a producir una pancreatitis. ¿Cuáles te producen una pancreatitis con mayor frecuencia? Si el triglicérido es más de 888 puede ser suficiente para precipitar una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Independiente de los otros factores, por ejemplo, cálculos biliares, consumo de alcohol, que son otras causas de pancreatitis. Entonces, ¿cuándo tratamos una hipertrigliceridemia? ¿Y con qué tratamos una hipertrigliceridemia? Primero, si tengo triglicéridos mayor o igual a 500, el tratamiento es igual, modificación en la alimentación o alimentación saludable y estatinas y fenofibratos a la vez. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, no, ahí no he mencionado ezetimibe, nada, ¿no? He dicho estatinas más fenofibratos a la vez. ¿Y de qué depende tu dosis de estatina, no? Dependería de tu riesgo cardiovascular aterosclerótico. ¿De qué estatina le voy a dar? De moderada, de alta intensidad, doctora, tengo un paciente con triglicéridos más de 500, en 600. ¿Qué le doy? Tendría que valorar cuál es el riesgo cardiovascular aterosclerótico de ese paciente. Doctora, su riesgo es bien bajito, ¿no? Porque este paciente no tiene otro factor de riesgo. Podrías utilizar una estatina de moderada intensidad, como te dice en la anterior categorización. Y fenofibratos. La combinación de ambos sí o sí, si es triglicéridos mayor o igual a 500. Y si es menor a 500, doctora, ¿qué uso? Estatinas. Es lo mismo, estatinas. ¿Y de qué depende mi dosis de estatina? Del riesgo cardiovascular de tu paciente. Por eso te dicen aquí estatinas de moderada intensidad o alta intensidad según el riesgo cardiovascular aterosclerótico y abajo te dicen según el tratamiento y el objetivo del colesterol LDL. Entonces vas a elegir esa dosis de estatina de acuerdo a tu objetivo de colesterol LDL. Entonces, ¿qué sí o sí tienen que saber? La categorización de riesgo cardiovascular. Porque si no saben la categorización no van a saber qué estatinas utilizan. Ni siquiera si uso o no uso, ¿no? O le toca solamente modificación de estilo de vida. ¿Okay? Entonces eso sí o sí tenemos que repasar. Y si por ahí viene un caso clínico donde el triglicéridos está mayor o igual a 500, estatinas más fenofibratos a la vez. Ahí ya no tengo que analizar mucho porque es ambos tengo que utilizar a la vez. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Todo claro? Doctor, una pregunta. En
qué pacientes está contraindicado las estatinas? No hay contraindicación para estatinas, pero si es que tu paciente ha hecho una rabdomiólisis, por ejemplo, que es el evento adverso más severo que les decía, que es 1 sobre 100.000, en ese paciente no vas a utilizar. Pero como te dice abajo, decía, ¿no? Suspendes, hidratación, pero si la miopatía no ha sido severa, podrías utilizar una menor dosis o en dosis más prolongadas, o sea, no diario. Pero relativamente no he visto una radiomiólisis por estatinas, a pesar de la gran cantidad de pacientes que utilizamos estatinas. Pero si tú me dices, doctora, por ejemplo, hay muchos médicos que van a ver ustedes hipotiroideos mal controlados o recién hipotiroidismos debut y están usando hipotiroidismo debut, le inician levotiroxina, pero a la vez estatina. No debería estar indicado, ¿no? Porque vas a ver que esos pacientes son una población de riesgo, con tus ancianitos, por ejemplo, también. ¿Okay? Entonces, no tiene necesidad de iniciar estatinas si es que tu paciente no lo amerita. Por eso tienes que establecer la causa por qué le dio su lipidemia. O sea, por ejemplo, he visto muchos pacientes triglicéridos altos, siempre altos, pero comen un montón de harina, ¿no? Tú le das la estatina un mes, igual va a seguir el siguiente mes cuando le quitas la estatina, porque no has modificado lo que está comiendo ni la actividad física que está haciendo. Entonces, busquen causa. Que es lo que les voy a insistir a partir de hoy en todos los temas que vamos a ir viendo. Hipotiroidismo también, a veces hay que estar en causa. El paciente muchas veces te va a preguntar, ¿no, doctor, ¿y cuánto tiempo voy a tomar mi pastilla? ¿Cuánto tiempo voy a tomar